En la última clase miramos los primeros niveles de organización de los seres vivos. Entonces dijimos que íbamos a empezar por el más pequeñito y luego íbamos a comenzar a subir en cuanto a tamaño. Y entonces lo más pequeñito que existe en el universo se llaman subpartículas atómicas. Estas subpartículas están dentro del átomo. ¿Listo? ¿Alguien me puede recordar los nombres de las subpartículas? Estoy dando positivos a aquel que opine por participación. Voy a colocar aquí, bueno. Protón. ¿Sí? ¿Cuáles son? Protón, electrón y neutrón. Perfecto, muy bien. Muy bien. Permítame tantico. Listo, hoy estamos a 10 del 02 del 11. Estamos con 10.3. Y Josué, ¿cierto? Y Listo. Vale, perfecto. Las partículas subatómicas, digamos más importantes, porque existen más, son el electrón, el protón y el neutrón. ¿Vale? ¿Qué otras existen? Existe, por ejemplo, el positrón, los quarks, bueno, hay otros más, ¿sí? Hay muchísimos más, pero digamos que los más importantes son esos tres que les nombré hace un momento. Nadie es, ojo con lo que les voy a decir, nadie es en el planeta Tierra, ni un científico, ha podido ver un electrón. Nadie es. ¿Listo? Nadie es. Nadie. En este caso, ¿por qué no se ha podido ver? Pues porque el electrón es muy pequeño. Entonces, por eso digo que nadie ha podido ver con sus propios ojos un electrón. Lo que sí se ha podido identificar es el rastro que deja al moverse alrededor del núcleo. ¿Listo? Y de alguna forma este rastro que deja se conoce con el nombre de espectro. ¿Listo? Que después vamos a hablar de eso. Ok, listo. Después del electrón viene algo mucho más grandecito que se llama átomo, que también es muy pequeño. El átomo es, digamos, la materia, bueno, la materia no, es la parte de la materia que está presente en el universo. Ok, rápidamente, entonces, luego viene el átomo, después de las partículas subatómicas, y el átomo pues es de lo que está compuesto la materia, como tal, toda la materia que compone el universo. Luego del átomo vienen las moléculas hacen parte pues, del átomo y se estructuran en los elementos químicos que están en la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, el agua es una molécula, y bueno, tenemos muchas más sustancias que se consideran moléculas y que hacen parte de las sustancias químicas, ¿no? O de compuestos químicos. Listo, después de las moléculas viene algo que se conoce con el nombre de células. Y entonces sabemos que todos nosotros y todos los seres vivos están compuestos por células. Y son las que permiten que de alguna forma esos seres vivos tengan vida, valga la redundancia. Ok, luego de células, la agrupación de células integran algo que se llama, ¿quién me puede recordar? Hola. tejidos. Tejidos, muy bien Josué, exacto. La agrupación de células me forma algo que se conoce con el nombre de tejidos. Ahora, la agrupación de tejidos, ¿qué me forman? Músculo, no, músculo. ¿Los qué? Músculo. No, Listo. no. Órganos. Órganos, los órganos.
¿sí? La agrupación de tejidos me forman los órganos y nosotros tenemos muchos órganos. Por ejemplo, tenemos el corazón, tenemos los pulmones, los riñones, los intestinos, tenemos el páncreas, bueno, y así muchos más. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se le llama la agrupación de órganos? Cuerpo humano. No, hace un momento me lo dijeron. Sistemas. Si yo agrupo varios órganos, tengo los sistemas. Entonces, por ejemplo, si yo agrupo, si yo agrupo la faringe, si agrupo el esófago, si agrupo el estómago, el intestino delgado, intestino grueso, el recto y el ano, pues todo eso me va a formar lo que se conoce con el nombre de sistema digestivo, ¿no? Y así como este, pues existen otros más: sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema óseo, sistema linfático, bueno, y entre otros. Y todos esos sistemas están integrados en algo que se conoce con el nombre de individuo, que es el que tenemos aquí en la diapositiva. Entonces, un individuo es cualquier ser vivo que exista en el universo, porque pues ya se ha reconocido que hay en otros planetas donde hay vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya sabemos que en la Luna hay vida, no vida de organismos multicelulares, sino microscópica, ¿no? Bueno, listo. Y entonces cualquier organismo vivo que exista en el universo se considera como un individuo. Y estoy hablando de todos, incluyendo bacterias, protistos, incluyendo hongos microscópicos, parásitos, plantas, animales, ¿sí? Todos son considerados individuos. ¿Listo? Y los individuos pueden realizar las funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales? Pues nutrición, relación, reproducción, excreción, bueno, y entre otras, ¿no? Ok. Y luego tenemos el siguiente nivel, que es especie. Hay una particularidad bien importante que me permite diferenciar especie de individuo. Es decir, hay algo que me permite diferenciarlos. ¿Qué es? Propiamente tiene que ver con la capacidad que tiene, pues digamos, un ser vivo en reproducirse y en este caso poder engendrar o poder producir, ¿sí? Una descendencia fértil. Es decir, que los hijos también puedan tener más hijos. A eso me refiero. Entonces, la especie es una unidad básica de clasificación de la biología y de los seres vivos, en la cual los organismos, ¿sí?, o esos seres vivos tienen la capacidad de reproducirse y además de engendrar descendencia fértil. Esta descendencia fértil solamente se consigue cuando se cruzan dos individuos o dos seres vivos más bien de la misma especie. Entonces, por ejemplo, si cruzamos, ¿qué? Por ejemplo, un zorro, si este zorrito y una zorra hembra, pues en este caso vamos a obtener a unos hijos, ¿sí? Unos cachorritos, que cuando crezcan pues también van a poder reproducirse y van a poder engendrar otros nuevos organismos, ¿ya? Entonces, si esa descendencia es fértil, se considera como una especie. Si no, pues en este caso ya no se considera como especie, sino más bien como individuo. Y yo no me acuerdo, pero pues si lo dije, vamos a recordarlo. Por ejemplo, si tenemos la yegua, ¿cierto? Que es la que tenemos aquí en la parte izquierda de la pantalla, este ser vivo pues se llama yegua y tiene ciertas características, ¿no? Y aquí tenemos otra especie que es el burro, que mirando sus características físicas pues me permite diferenciarlo de la yegua, ¿no? Entonces, por ejemplo, el burro es mucho más pequeño, tiene las patas más cortas, las yeguas son más largas, el burro como tal es más peludo, ¿no? Tiene más pelos. La yegua, por ejemplo, tiene la cola mucho más larga, el burro es más cortica, la del burro, ¿cierto?
Las orejas del burro son más largas, más grandes, las de la yegua son más pequeñas. La yegua tiene este cabello que no me acuerdo cómo que se llama, ustedes me dijeron la vez pasada, si ya se me olvidó. Ese cabello es mucho más largo que el del burro. Y bueno, así muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí el cuello también, el del burro es mucho más, el cuello, la nuca, bueno, esta parte es mucho más pequeña, ¿no? Mucho más corta que la de la yegua. Y entonces en este caso, si creamos, o bueno, si, más bien, si cruzamos dos especies diferentes, que en este caso la yegua y el burro, pues vamos a obtener un individuo que va a tener característica de los dos, ¿sí? Tanto la yegua como el burro, pero en este caso lo vamos a considerar como un ser vivo infértil. Es decir, cuando cruzamos un burro y una yegua, vamos a obtener una mula, ¿cierto? O un muleto, y ese ser vivo no va a ser fértil, es decir, va a ser infértil, ¿sí? Si se cruza con otra mula, con otro muleto, pues propiamente no puede tener hijos, ¿no? No puede tener hijos. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de cuándo se considera una especie y cuándo no. ¿Listo? Entonces, por tanto, la mula no es una especie, es un individuo. Listo, continuamos. Aquí tenemos un claro ejemplo que nos permite diferenciar las especies, aunque pertenezcan, digamos, a un mismo grupo, digámoslo así, para que me entiendan. Por ejemplo, tenemos este ejemplo de la araña con cara feliz. Si ustedes miran en la parte del abdomen, o bueno, en la parte dorsal, que se llama esto, eh, tenemos unas manchitas y unos punticos que si observamos bien pareciera como si fuera una cara con una sonrisa pintada, ¿no? Entonces por eso se llama araña con cara feliz. Y si ponemos bien cuidado, podemos notar que cada una de ellas se diferencia en algo. ¿Sí? Por ejemplo, en esta primera podemos notar que solamente tenemos una mancha amarilla en la parte media y en las otras pues no aparece, ¿no? O sea, tal cual como está aquí. Las extremidades son un poco más transparentes en comparación a las otras. Y bueno, en definitiva, digamos, la gran diferencia radica aquí, en la parte del dorso. ¿Listo? Las figuras que tiene. Y en comparación con las otras, pues también hay diferencias. Entonces, por lo tanto, con respecto a esa característica, ¿sí? Solamente con esa característica me permite decir que cada una de esas arañas pertenece a una especie diferente. ¿Listo? Vale. Ok, continuamos. Ahora tenemos el siguiente nivel de organización que se llama población. Y entonces una población es el conjunto o la agrupación de individuos que pertenecen a una misma especie. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de un grupo de lobos, ¿sí? Es decir, unos lobos, varios lobos, pues entonces estoy hablando de la población de lobos. ¿Sí? Son todos los seres vivos que pertenecen a esa misma especie que son los lobos. Por ejemplo, en la imagen tenemos varias cebras, ¿no? Y entonces, todas estas cebras, ¿sí? Que conviven juntas, a todo eso se le va a llamar propiamente como población. ¿Listo? Los integrantes de una población siempre van a tratar de subsistir y digamos como que van a compartir el mismo espacio y la misma comida, ¿no? Entonces, digamos, estas cebras viven en esta llanura, por allá del África, y comparten territorio, ¿sí? Y pueden coexistir así, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ahí miramos que todas están compartiendo como el agua, todos comparten el alimento como tal, ¿listo? Esto hace parte de la población, ¿listo? Ahora, tenemos una clasificación dentro de la población. ¿Cuál es esa clasificación? Entonces tenemos la distribución geográfica y el tamaño y densidad. ¿Qué es la distribución geográfica? Pues en este caso es el área en la cual se encuentra una población, así de sencillo. Entonces, por ejemplo, hablemos de las cebras. Entonces vamos a suponer que las cebras se encuentran en Sudáfrica. Y en Sudáfrica tiene que haber un punto exacto, ¿sí? En donde se encuentre esa población. Y entonces a ese punto exacto o a esa área pues se le va a llamar distribución geográfica. ¿Listo? Es del área en la cual se encuentra una población. ¿Listo?
propiamente en esa área, pues esa área va a depender de muchos factores. Por ejemplo, en este sitio donde están las cebras, que es el ejemplo que vimos ahorita, el que haya agua depende propiamente del clima, ¿no? Si en ese lugar hay poca precipitación, pues va a haber mucha sequía. Pero si hay mucha precipitación, es decir, mucha lluvia, pues lógicamente los humedales estos y los lagos y los ríos y las quebradas pues se van a mantener con agua en grande volumen y pues se le permite, digamos, a esta población poder subsistir, ¿no? O sobrevivir. Y no solamente las lluvias, también hay otros factores como la temperatura, como el calor, como la humedad, como la luz, la intensidad, bueno, todo eso. Y la otra es el tamaño y la densidad. El tamaño tiene que ver con el número total de individuos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que el tamaño de la población de de cebras, es de 50 especies. ¿Sí? Ahí estoy hablando de un número total de individuos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el, el tamaño de la población de cisnes, pues es de 100 individuos, por ejemplo, o 100 especies. ¿Listo? Entonces, aquí ya estoy hablando propiamente del número total de individuos que están dentro de esa población. Y en este caso la densidad es un valor aproximado. ¿Por qué? Porque no podemos medir con exactitud la cantidad total de individuos. Por ejemplo, yo sé que de pronto muchos de ustedes o de sus familiares tienen, no me acuerdo cómo es que se llama esto, es donde tienen los peces. ¿Cómo es que se llama eso? Allá en la represa. ¿Jaulas? Bueno, sí, las jaulas, sí, sí, esos son jaulas, ¿no? Lo que hay ahí propiamente dentro de la represa, ¿no? O sea, talayazo, algo así. Bueno, sí, llamémosle jaulas. Esas jaulas pues contienen muchos peces. Yo le hago la pregunta, ¿será que el dueño de esas jaulas sabrá la cantidad exacta de peces que hay ahí? Pues no, sí, yo creo que no, porque pues tampoco se va a meter a contarlas y pues es difícil contarlas. Entonces, por lo tanto, puede dar un valor aproximado dependiendo del tamaño de la jaula y de qué tantos peces puede ocupar esa jaula. Entonces, más o menos dice, bueno, el tamaño de la población de peces en esa jaula es de 1000, ¿sí? De 1000. Es un valor estimado, es decir, no es un valor exacto. Entonces, a eso se le conoce con el nombre de densidad, ¿vale? Y también tiene que ver con la cantidad de especies que hay en una población. Pero en este caso pues ya es un valor como aproximado a lo que uno puede observar o lo que uno puede calcular más bien. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, supongo que sí. Pasemos ahorita a tamaño y densidad que también hacen parte de la población. Yo miro acá. Es que en serio me da vaina que yo comencé a hablar aquí solo y ya ustedes no estén. Listo. Vale. Tamaño y densidad. En este caso, también tenemos, digamos, como una subclasificación del tamaño y de la densidad. Es decir, el tamaño y la densidad de una población puede aumentar o puede disminuir teniendo en cuenta estos puntos. ¿Sí? El primero, natalidad. ¿Alguien sabe qué es la natalidad? ¿Será que la natalidad aumenta o disminuye la población? ¿Cómo es la vaina? Aumenta la población. Sí, ¿por qué? Porque nacen más individuos. Profesor, no escuché nada. ¿No me escuchan? Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, ¿no me escuchan? No me- Es que por ahí se traba. ¿Pero me están escuchando en estos momentos?
Señor. Sí, señor. ¿Los demás me Sí, escuchan bien? señor. Sí, señor. Listo. Vale. Ok. Vale, lo que dice Josué es cierto. En este caso, la natalidad tiene que ver con el nacimiento de individuos, ¿no? O de especies. Y es lógico, si nacen más, entre más personas, pues mayor población va a haber. Eso es lógico. Entonces, por lo tanto, el tamaño de esa población va a aumentar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo hablo, yo puedo decir que el valor de la natalidad en Yaguará en el año 2020 fue de 3.000 personas. ¿Listo? Ahí estoy hablando de natalidad. ¿Sí? Y propiamente cuando doy este dato, quiere decir que en ese año, en el 2020, pues nacieron, ¿sí? Nacieron, ¿cuánto fue que dije? 3.000 bebés, 3.000 niños. ¿Ya? Entonces la natalidad la podemos definir como el número de individuos que nacen en una población durante un periodo de tiempo. En este caso, pues dijimos que nacían 3.000 niños en el año 2020. Entonces aquí estoy hablando de un tiempo. ¿Listo? Y ahora la mortalidad, ¿aumenta o disminuye la población? Disminuye porque muere. Perfecto. Exacto. En este caso, estamos hablando de que la mortalidad tiene que ver con la muerte de ciertas especies o individuos. ¿Listo? Y entonces vamos a suponer que en el año 2020, por el tema de la pandemia, hubo una mortalidad de, un dato, ¿no? No sé, 1.000 personas en Colombia, ¿no? Estoy hablando en Colombia. 1.000 personas en 2020. Entonces aquí ya estoy hablando de una cantidad de seres humanos, porque pues son los seres humanos que durante la pandemia han muerto, ¿no? Y murieron en un tiempo determinado, que en este caso es en todos los meses que hacen parte del año 2020, ¿vale? Y entonces la mortalidad tiene que ver con el número de individuos que mueren en una población durante un periodo de tiempo determinado. Ahora la pregunta es, ¿cómo pueden morir esas personas o esa especie? ¿Cuáles son sus causas? Mejor dicho, ¿cuáles pueden ser sus causas? Por razón entre las enfermedades. Enfermedades, ¿qué más? Cazadores. Por cazadores, es decir, por depredadores y... ¿qué otra cosa? Por la hambruna, ellos mueren y ellos se mueren por la hambruna. La hambruna, sí, la hambruna, ¿qué más? Daño del hábitat. Exacto, sería como la destrucción de los ecosistemas, muy bien. Y la otra pues es la vejez, ¿no? No todos tenemos vida eterna. ¿Me dicen los nombres? Yo sé que Josué ya participó. ¿Los otros quiénes son? Ángel y Vizcaya. Ángel y Vizcaya, listo. Listo, perfecto. Entonces, lógicamente la mortalidad disminuye la población la población pues, de una especie, y las causas pueden ser por vejez, por enfermedad, por alguna pandemia, por destrucción del hábitat o del ecosistema, y bueno, por depredación también, ¿no? Y aquí no solamente estoy hablando de los seres humanos, también estoy hablando de los demás animales, ¿no? Que también son especies y que también sufren la mortalidad. Y por último tenemos la dispersión, y la dispersión en este caso es el movimiento de individuos o de especies que, digamos, pasan de una población a otra. Y para eso tenemos la emigración y la inmigración. Sí, quedamos en dispersión y emigración. ¿Alguien sabe un ejemplo de emigración mientras que yo me conecto? En dispersión es el movimiento de especies de un lugar a otro. ¿Ya? Y dentro de la dispersión pues está la emigración y está la inmigración. ¿Qué será la emigración? ¿Alguien sabe? De la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con las personas? Se fueron por otra parte. Y entonces, si se van para otra parte, ¿qué será? ¿Emigración o inmigración? Inmigración.
Inmigración. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señor, señor. Vale, listo. Vale, listo, entonces aquí quedamos. Vale, listo, el ejemplo que ustedes me dicen es válido, muy bien. Cuando una persona pasa de una población a otra, pues en este caso está saliendo del lugar donde vivía, por lo tanto su población en la que estaba, pues va a disminuir, ¿no? Porque salió una persona. Entonces en este caso, una especie o un individuo sale de una población, eso se conoce con el nombre de emigración. Entonces, por ejemplo, las aves emigran bastante, ¿no? Conocemos las aves migratorias, que ellos cambian de lugar o cambian de hábitat debido a la cantidad de alimentos y a la oportunidad de reproducirse. ¿Sí? Entonces, si en un lugar, digamos, se acabó el alimento debido a que llegó el verano, y entonces ellas vuelan, digamos, grandes distancias para buscar otro territorio, otro ecosistema y poderse establecer como otra población. ¿Listo? También tenemos los emigrantes venezolanos, por ejemplo, que son los que han llegado propiamente, bueno, han llegado no, salieron de Venezuela, ¿sí? Salieron hacia Colombia. Entonces, si salen de Venezuela, ellos se conocen como emigrantes. ¿Listo? Y la inmigración son aquellos que ingresan. Entonces, la inmigración lo que hace es aumentar. La emigración disminuye la población y la inmigración la aumenta, porque son propiamente los individuos o las especies que están llegando a esa nueva población. Entonces, por ejemplo, los venezolanos que llegan aquí a Colombia, para nosotros ellos son inmigrantes porque llegaron, ¿sí? Llegaron a nuestra población y la aumentaron, ¿vale? Entonces, emigración tiene que ver con que salga esa especie o ese individuo, y la inmigración tiene que ver con que entre ese individuo a la población. ¿Sí me escucharon? Sí, señor. Vale, perfecto. Señor. Listo, muy bien. Ok, también tenemos este otro que es la distribución espacial, que también hace parte del tamaño y de la densidad. Y la distribución espacial tiene que ver con la forma como los individuos ocupan un espacio, o un hábitat, o un ecosistema, ¿sí? Que es, digamos, es el sitio donde viven, así de sencillo. Y entonces existen tres tipos: la homogénea, la agrupada y la aleatoria. La homogénea es cuando los individuos se encuentran más o menos a igual distancia unos del otro, ¿sí? Uno del otro, ¿vale? La agrupada es en la cual usted observa varios grupitos de la misma especie, ¿sí? Y en este caso pues están pegaditos, ¿no? Y la aleatoria es donde no se puede observar igual distancia entre los individuos o la especie, es decir, hay unos que están más cerca, hay otros que están lejos y así, ¿listo? Entonces, por lo tanto, la distribución aleatoria, es decir que en este caso en cualquier punto de ese hábitat o de ese ecosistema se puede establecer una especie. En este caso ahí tenemos una distribución aleatoria. Y vamos a dar el ejemplo. Aquí lo tenemos. Miremos estos peces. ¿Sí? Estos peces, así como están, pertenecerán a una distribución aleatoria, agrupada u homogénea. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Agrupada. Perfecto. Sí, exacto, es agrupada. Yo sé que de pronto ustedes han visto en películas que los peces, ellos se colocan en manadas, ¿no? En grupitos, pequeños grupitos. ¿Para qué? En carcome. Exacto. Y lo hacen, sí, exacto. Lo hacen propiamente para sentirse más seguros, para que no sean fácilmente devorados por depredadores como tiburones y ballenas y todo este cuento. Es decir, para protegerse entre ellos, ¿sí? Para que me entiendan. Y aquí podemos ver en la imagen, ¿no? Tenemos los punticos negros que indican la especie o la población, para este caso pues los peces,
¿sí? Y mire, tenemos muchas especies agrupadas digamos, en un mismo punto. Entonces, todo eso son grupitos de la misma especie. ¿Listo? Ahora, este bosque, ¿cuál será? Homogénea, aleatoria, homogénea, aleatoria, ¿cuál le falta? Agrupada. Homogénea. El bosque es aleatoria. ¿Saben por qué? Porque en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que de un árbol cayeron varias semillas y vamos a suponer que una semilla quedó muy cerca, ¿sí?, de ese árbol que las expulsó o la produjo, y vamos a suponer que otra semilla quedó muy lejos. Entonces en este caso ya tenemos dos distancias diferentes, ¿no? Ya no están muy pegaditos, ¿vale? Y tampoco podemos definir que, digamos, esas especies estén a igual distancia. Entonces en un bosque usted encuentra árboles que están muy pegados, pero hay otros que están muy lejos. Entonces por lo tanto no se encuentra una misma distancia entre esas especies. Y además las especies pueden nacer en cualquier punto de esa área en la cual se encuentren, ¿vale? Esto se da siempre y cuando no sea un cultivo. Entonces por eso hablo de un bosque, ¿no? Un bosque. Porque en un cultivo, pues usted sí, donde siembre, pues ahí van a ser. Entonces ahí sí usted puede ubicarlos a igual distancia. Pero en un bosque no hay igual distancia entre los árboles. Entonces por lo tanto se considera que es una vegetación aleatoria. Y por último tenemos la última, valga la redundancia, perdón. En este caso los pingüinos, ¿a cuál harían parte? Homogénea. Sería la homogénea, porque encontramos que los pingüinos se colocan más o menos a igual distancia entre ellos, ¿no? Están más o menos, pues como digamos, como a la misma distancia. Por ejemplo, este pingüino está cerca, bueno, muy cerca no, está a igual distancia de este y está a igual distancia al otro, el que está pues más cercano o al vecino. ¿Listo? Entonces ellos siempre tratan como de ubicarse a igual distancia entre ellos, ¿no? Uno del otro. ¿Con qué motivo? Pues porque sabemos que los pingüinos como tal tienen un tejido graso muy grueso, ¿sí? Y ese tejido grueso le permite que pues, ese pingüino se mantenga caliente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no necesitan unirse o pegarse para calentarse como tal, ¿sí? Simplemente se mantienen es como un poquito separados entre ellos. Y también pues lo hacen porque necesitan su espacio para poder criar a sus hijos, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí en una población de pingüinos, tenemos una población homogénea. ¿Listo? Homogénea. Ok. Y vamos a terminar aquí en comunidad. La comunidad, pues en este caso tiene que ver también con agrupación de seres vivos. Pero miremos bien acá. En la imagen podemos observar, bueno, son peces, ¿no? Pero si miramos bien, no todos son iguales. Tenemos tortugas, tenemos peces payasos, si no estoy mal, tenemos de esos peces dorados, tenemos medusas, mire por este lado acá, tenemos corales, tenemos por aquí, creo que por ahí hay una raya, no me acuerdo dónde está, no, creo que aquí no está. Y bueno, una gran cantidad de peces que habitan este ecosistema marino. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo podríamos definir a la comunidad? Es un grupo de población que se diferencia en varias especies. Sí, exacto. ¿Cuál es tu nombre? Jefferson Fierro. Jefferson, muy bien, Jefferson. Sí, exacto. En este caso, una comunidad es la agrupación de diferentes poblaciones, digámoslo así. ¿Sí? En una comunidad hay diferentes poblaciones, para ser más claro y más sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen tenemos población de tortugas,
población de medusas, población de peces dorados, población de peces payasos, población de esos son nidarios, ¿sí? Estos de acá, población de arrecifes de coral, ¿sí? Es decir, en este caso estamos hablando de una agrupación de diferentes poblaciones, ¿listo? Diferentes poblaciones. Recordemos que en este caso una población son individuos de la misma especie, pero en este caso aquí en una comunidad tenemos diferentes poblaciones. ¿Listo? Yo creo que vamos a dejar ahí. Ya el siguiente tema. Creo que avanzamos bien a pesar de, bueno, de las dificultades, pero lo importante es que ustedes entiendan.